Hola, muy buenos a todos, aquí Daniel del canal Rule of Square y bueno, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cuáles son los componentes en los que deberías de invertir más dinero en un PC. Empezamos. En primer lugar tendríamos la fuente de alimentación. Parece algo que muy obvio, pero no todo el mundo lo tiene tan claro. La fuente de alimentación es el componente que alimenta todo nuestro PC, ya sea la placa base, el procesador, la tarjeta gráfica y alimenta todo en general, discos duros, el PC en general. Y por lo tanto una buena fuente dará mucho mayor rendimiento, no a nivel de potencia, sino a nivel de que los componentes tengan la energía que requieren para funcionar a su máxima capacidad. Un PC que no tiene suficientes vatios de potencia, o bien ni siquiera arranca, o bien vamos a tener un rendimiento bastante negativo, bastante inferior al de sus posibilidades. Es decir, comprar una fuente de alimentación por lo menos con certificado 80 Plus bronce, que básicamente asegura el 80% de su energía. O sea, asegura a partir del 80%, no de máximo 80%, sino a partir vas a tener de mínima el 80% y de máxima, pues no sé hasta lo que llegue tu fuente. Y es recomendable siempre comprar una fuente de alimentación si tienes Intel superior a 650 vatios, Intel y Nvidia, perdón, y si tienes AMD, ya sea de procesador o de gráfica, es conveniente tener una fuente de alimentación mayor a 700 vatios, ya que AMD consume bastante más energía que Intel. Después tenemos la placa base. La placa base es lo que alberga nuestros componentes principales, como puede ser el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica. Entonces, tener una buena placa base nos va a influir en que, a la hora de, si queremos actualizar un componente, ya sea haciendo un SDI o cambiando el procesador, si el socket no lo permite, tener una buena placa base es algo bastante fundamental, ya que, aparte de que pues el chipset y ciertas cosas influyen en el rendimiento, tener una placa base que tenga, por ejemplo, 4 slots de RAM en vez de 2 nos da bastante más, ¿cómo decirlo?, nos da bastante más versatilidad. Podemos ampliar la memoria RAM. Si tiene 2 ranuras para meter gráficas, pues podemos hacer un Sly o un Crossfire. Si el chipset de la placa base es bueno, es el Z97 por ejemplo, podemos hacer overclock sin tener que comernos mucho la cabeza a la hora de pues buscar cómo desbloquear frames. Y también la placa base tiene junto a la placa base viene instalada la BIOS. Hay BIOS que ahora son mucho más gráficas, mucho más simples de entender, y las BIOS antiguas, que es la típica pantalla azul con que se maneja con el teclado, pues una buena BIOS también nos puede ayudar a la hora de configurar nuestro PC de manera adecuada. En último lugar tendríamos lo que vendría siendo el procesador, memoria RAM, discos duros, etcétera. La tarjeta gráfica no hay que... Este vídeo no te dice que inviertas mucho más dinero en una fuente de alimentación y una placa base y luego tengas unos componentes como puede ser un procesador de mierda o un procesador barato o una tarjeta gráfica baratilla y que no dé mucho rendimiento. Los componentes son bastante fundamentales a la hora de actualizar el PC o tener una energía suficiente como para explotar el 100% del rendimiento de los componentes que instalemos. Hay que invertir, ya a partir de aquí entra en lo que queramos hacer con el PC. Si queremos editar, pues habrá que invertir en mayor procesador y en mayor... Bueno, es que para editar necesitamos un compendio de cosas. Necesitamos un buen procesador, una cantidad de RAM superior a los 8 GB, sobre todo si queremos editar vídeos... O sea, no si queremos editar gameplays y tal, porque con 8 GB vamos a ir más que sobrado, pero si queremos editar ahora de hacer pues cortos, etcétera, que requiere de más efectos, que requiere pues ir pasando de After Effects a Premiere Pro o After Effects a Sony Vegas y tal, pues necesitamos una mayor cantidad de RAM para que el ordenador básicamente no implosione y se nos bloquee y perdamos todo el proyecto. Y también necesitamos pues una buena tarjeta gráfica, porque la tarjeta gráfica mueve ciertas... Bueno, la tarjeta gráfica mueve los efectos que metamos en After Effects, etcétera, y el procesador pues procesa los efectos, o sea, un compendio de cosas. Si queremos jugar, pues hay que invertir sobre todo en placa base en el procesador y la tarjeta gráfica, aunque con 8 GB de RAM iríamos más que sobrados, aunque estaría bien siempre tener... O sea, actualmente 8 GB es lo mínimo y de ahí podemos meter lo que queramos. Hay muchos juegos que requieren más memoria RAM para jugarlos en ultra que 8 GB. Una gran tontería de las compañías hacer que... O sea, muchos juegos, como puede ser, si no recuerdo mal, Call of Duty Ghost, aunque no sé si esto lo parchearon en una versión, porque no sigo mucho el proyecto Call of Duty, ya que no me gusta. Creo que pedía mínimo para jugar a ultra 6 GB de RAM o algo así. Entonces los PCs antiguos que tienen 4, pues básicamente no pueden mover el juego. Entonces hay que tener un compendio de cosas. Básicamente lo que hay que buscar es no crear cuellos de botella en el PC. Tengo un vídeo en el canal en el que explico cómo elegir los componentes del PC para que sean todos compatibles. Sobre todo en un PC lo que hay que buscar es la fluidez, ¿cómo decirlo? El repartir el presupuesto en todos los componentes según lo requiera. Entonces, intentar siempre no crear cuellos de botellas, no tener una muy buena gráfica y tener un mal procesador, porque básicamente todo lo que procesa la gráfica no lo va a poder procesar, el procesador no va a abarcar y va a crashearnos el juego. Entonces siempre hay que buscar la normalización en consideración a nuestro presupuesto. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y hayas podido aprender algo nuevo.
Te recomiendo pasarte por el anterior vídeo que tengo en el canal, el de cómo elegir un PC 2015. Y bueno, hasta la próxima.